En una iglesia como esta, todos estamos llamados, ya que Dios nos ha invitado y nos da la oportunidad de invertir nuestras vidas en aquellas cosas que tienen valor para toda la eternidad. Iglesia Berea existe para glorificar a Dios y presentar a cada persona completa en Cristo. Cada uno, cada día, viviendo con una sola misión. Él ha resucitado. Amén. Yo creo. ¿Ustedes? Amén. Likely that first Easter morning, Jesus' disciples were hidden away for fear of the religious leaders. En el día de la resurrección, los discípulos de Jesús estaban escondidos en miedo a los líderes religiosos. I wonder if they were thinking back to the prayer that Jesus had prayed in the garden. Y me imagino si se acuerdan ellos de la oración que Jesús hizo en el jardín, Where Jesus submitted himself to the will of the Father. donde Jesús se entregó a la voluntad del Padre. Was that a waste? ¿Fue quizás a una gasta de tiempo? Was that futile? Or was it, again, something that was only wishful thinking? O quizás era algo nomás que ellos pensaban que pasara. I wonder if those disciples thought about the trials of Jesus, Me imagino si esos discípulos pensaban en el juicio de Jesús, where he claimed before the Jewish council that he was their Messiah. donde él decía delante del concilio judío de que él era el Mesías, Where he claimed before the Roman governor Pilate that he was indeed king of the Jews. donde le dijo a Pilato que él era el rey de los judíos. I wonder if they thought, was Jesus mistaken? Me imagino si pensaban ellos que a lo mejor Jesús hizo un error, Maybe this was a lie. quizás era una mentira. Maybe we gave up the last 3 years of our life for nothing. A lo mejor dimos los últimos 3 años de nuestra vida por nada, Because it sure looked that way. porque así parecía. A dead king is really no king at all. Un rey muerto realmente no es un rey. No Jewish person would have thought that the Messiah would die, let alone die on a cross. Ningún judío pensaba que el rey iba a morir y mucho menos morir en una cruz. The Romans would have thought it was foolish to claim to be king and yet die at their hands. Los romanos pensaran que era algo significante decir que era rey y morir a manos de ellos. But by that Sunday morning, everything changed. Pero venir domingo en la mañana todo cambió. And I want us to consider the meaning of that first Easter Sunday. Y queremos que recordemos y que miremos ese domingo por la mañana. Let's begin with the Gospel of Mark's account of the resurrection. Empecemos con lo que dice Marcos acerca de la resurrección. I'll be reading Mark chapter 16, verses 1 through 8. Leeré Marcos 16, versículo 1 al 8. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro, iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado.
ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Mark's account of the resurrection is the earliest account in the Gospels. Ahora, lo que escribe Marco acerca de la resurrección es una de las primeras cosas que se escribieron acerca de la resurrección. And the reason I chose this account to read instead of the other accounts is because of how it ends. Y la razón por cual escogí leer esta parte, a los demás, es por la manera que termina. And we'll talk about that in just a Y moment. vamos a hablar un poco de eso más rato. But notice who was the first to the tomb that Easter morning. Pero mire quién fue la primera persona a llegar a la tumba esa mañana. It's not the Jesus 11 disciples. Judas has hung No. himself by now. No son los 11 discípulos. Judas para este tiempo ya se había colgado. But it is a group of women who come to the tomb. Pero es un grupo de mujeres que llegan a la tumba. And I'm reminded of Jesus' words to Pilate that Jesus' kingdom isn't like the kingdoms of the world. Y soy recordado sobre las palabras que Jesús le dijo a Pilato, que su reino no es de este mundo. Because in the world of Jesus' day, women were not considered to be reliable witnesses. Porque en los tiempos de Jesús las mujeres no eran consideradas unos testigos en los que confiaban. Their testimony wasn't respected in courts of law. El testimonio de la mujer no era respetado en las cortes. But Jesus has women who are the first witnesses to his resurrection. Pero Jesús tiene mujeres que son las primeras testigos a su resurrección. And they will end up being the first ones to proclaim this good news that he's alive. Y serán las primeras en proclamar las buenas nuevas de que Él está vivo. But these women come to the tomb early to finish preparing Jesus' body for burial. Pero ellas llegan temprano a la tumba en la mañana para terminar de preparar el cuerpo de Jesús. John's gospel tells us that Jesus has already been buried in a tomb and some spices were used to prepare his body. Y Juan dice que Jesús ya había puesto en la tumba preparado con diferentes tipos de incensios y diferentes olores. But apparently the job wasn't quite finished in adequately preparing Jesus for burial. Pero aparentemente el trabajo en la manera de preparar el cuerpo de Jesús todavía no estaba completado. And so the women come to the tomb to finish this task. Y entonces las mujeres vienen a la tumba para terminar esto. The practice of the Jews in that day was to have two parts, really, to a person's burial. En la costumbre judía, para cuando enterraban a una persona, siempre lo hacían en dos partes. They would bury a person and wrap their body and prepare it in spices. Los tomaban el cuerpo, lo envolvían y les usaban diferentes tipos de incensios, diferentes olores. And then, about a year later, they would return to that tomb. Y un año después regresaban a la tumba. They would take the bones then of the person they had buried. Tomaban los huesos de la persona que pusieron ahí. And by this time, all the flesh would have been decayed. Para este tiempo toda la carne ya se había disolvido. And they would take those bones and put them in a stone box. Y tomaban esos huesos y los ponían en una caja de piedra. And then leave them there in the tomb waiting for the resurrection on the last day. Y los dejaban en la tumba para el día de la resurrección, el último día. And so they're coming to the tomb for that first part of the burial procedure. Entonces están llegando a la tumba para hacer el primer proceso. And of course, when they arrive, they find that the tomb is empty. Y claro, cuando llegan, ellas se dan cuenta que la tumba está vacía. And they are told that this Jesus has risen. Y les dicen que este Jesús ha resucitado. And we're somewhat puzzled by their reaction.
Y aún así nos estamos un poco sorprendidos con las reacciones, or at least the way that Mark ends this part of the story. o por lo menos en la manera que Marcos termina esta parte de la historia. Because instead of going away all excited, they seem to be fearful. They seem to not be able to make any sense of what they've heard. Porque en vez de irse contentos, se ponen a ir con un pensamiento como no saben realmente lo que está pasando. And that makes us, I think, it forces us to think about how do we process the fact that Jesus' tomb is empty. Y eso me pone a pensar en qué manera nosotros procesamos la realidad de que Jesús resucitó. What do we do with that information? ¿Qué hacemos nosotros con esa What does información? that mean? ¿Qué significa? Now, in your Bible, likely, Ahora, quizás en su Biblia, the story doesn't end with verse 8. la historia no termina con el versículo 8. Most versions have verses 9 through 19. Otras versiones tienen versos 9 a 19. But perhaps your Bible also has a note that says that some of the best early copies of this gospel do not contain those verses. Y también quizás hay una nota de que versiones antes de estas no contenían esa información. And I think that's correct. Y pienso que es correcto. I don't think that verses 9 to 19 were originally part of Mark's gospel. Yo no creo que el versículo 9 al 19 realmente era parte del libro de Marcos en el principio. I think one of two things happened. Creo que una o dos cosas pasaron. Either Mark simply ended his gospel with verse 8, O Marcos terminó su libro con el versículo 8, or Mark's gospel had an ending that, again, just due to the scroll that it was written on, that last part of it was torn off and then lost. o quizás donde lo usó para escribirlo, quizás esa última parte se le dañó y se perdió. And it really doesn't matter which is, the right view on that. Y realmente no importa cuál es su vista en cada una de esas cosas. I think God preserved Mark's account to end with verse 8 to force us to think about what is the meaning of this empty tomb. Y yo pienso que Dios permitió que terminara con el versículo 8 para que realmente nosotros pensemos qué significa esta tumba vacía. How are we going to respond to that empty tomb? ¿Cómo vamos a responder nosotros a esa tumba vacía? Well, Mark doesn't tell us. He's going to force us to, again, think hard about that ourselves. Y Marcos no nos fuerza realmente a ponerlo en la posición que tenemos que pensar bien difícil sobre esto. But the Apostle Paul is going to help us process and think through the significance of that empty tomb. Pero Pablo nos va a ayudar a realmente entrar en detalles y la significancia de lo que es esa tumba vacía. And so I'd like for us to now turn to 1 Corinthians 15. Ahora quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 15. And though the whole chapter is about the resurrection of Jesus, Ahora todo el capítulo es acerca de la resurrección de Jesús. we're going to focus only on verses 20 to 28. Y nos vamos a enfocar solamente en el versículo 20 al 28. And as we do, we want to think about Jesus' time in the garden Y al hacerlo queremos pensar sobre el tiempo de Jesús en el jardín and his trials before the Jewish council and the Roman governor Pilate. y su juicio ante el concilio y igual ante el Pilato. But let me read for us 1 Corinthians 15, 20 to 28. Déjenme leer 1 Corintios 15, 20 al 28. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, después cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre.
luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. Pues Dios ha sometido todo a su dominio, al decir que todo ha quedado sometido a su dominio. Es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. The Apostle Paul tells us that Jesus' resurrection was demonstration that his kingship was true. Pablo nos está enseñando que la resurrección de Jesucristo enseña que el reino de Él es verdadero. And not only that, but the plan that the Father had for Jesus to redeem the world has come true. Y no solamente eso, sino que el plan de Dios para que Jesús redimiera el mundo es también cierto. Remember a couple weeks ago when we looked at Jesus' time in the garden, ¿Se acuerda hace unas semanas cuando vimos el tiempo de Jesús en el jardín? we saw Jesus struggle with whether he really wanted to go through with the Father's plan. Vemos a Jesús luchar si realmente quería Él seguir con el plan de su Padre. And Jesus prayed that if there's any other way to, fulfill the Father's plan, could we please do that? Y acuérdense que Jesús oraba que si había alguna otra forma de poder seguir con el plan del Padre, que por favor se hiciera. But Jesus realized that, this was the Father's plan and he must submit to that. Pero Jesús entendió que ese era el plan del Padre y Él tenía que sujetarse a eso. But I think the Father answered Jesus' prayer, but perhaps just not in the way that Jesus maybe understood in the garden. Yo pienso que el Padre realmente contestó la oración de Jesús, pero no en la manera que Él quería. Because the Father didn't keep Jesus from going through the suffering and the death that he experienced. Porque el Padre no permitió que Jesús no pasara por ese sufrimiento que Él experimentó. But the Father preserved Jesus through that suffering and that death. Sino que durante todo ese sufrimiento y esa muerte, Dios le dio la fuerza. Because on the other side of the cross and on the other side of the grave Porque was life. al otro lado de la cruz, al otro lado de la tumba había vida. Amen. And in raising Jesus from the dead, the Father answered Jesus' prayer in the garden. Y al levantar Dios a Jesús de la tumba, Él contestó su oración. We also see from Paul's words here, again, that Jesus was indeed the king. Igual en las palabras de Pablo miramos que él dice que Jesús realmente era rey. And Paul says that in his death and his resurrection, Jesus has defeated the enemy. Y dice que en su muerte y resurrección Jesús ha vencido al enemigo. Amen. The enemy of sin, El enemigo del pecado, the enemy of evil, el enemigo de maldad and the greatest enemy, the enemy of death. y el enemigo más grande, el enemigo de la muerte. And remember a week ago when we looked at Jesus' trial before the Jewish council? Y acuérdense la semana pasada cuando vimos el juicio de Jesús ante el concilio judío. And the high priest asked Jesus whether he was the Messiah. Y el sumo sacerdote le preguntaba a Jesús si él era el Mesías. You remember what Jesus said? ¿Se acuerda lo que Jesús dijo? He said, "Yes, I am." Dijo, sí lo soy. And then he said, "You will see me vindicated." Y luego él le responde, y tú me verás a mí. In other words, you'll see me proven right. Me mirarás a mí, demostrarte que sí es cierto. And Jesus uses imagery from
the book of Daniel, Y Jesús usa imágenes del libro de Daniel, where God raises the Son of Man up and establishes his reign on the right hand of the Father. donde Dios levanta al Hijo del Hombre y establece su reino a la mano derecha de Dios. Little did that high priest know that on that Easter Sunday morning, that Jesus' claim to be Messiah would be proven true. Lo que no sabía el sumo sacerdote era que venía ese domingo de resurrección, Jesús iba a comprobar su verdad. And you remember last week, Jesus stood before the Roman governor Pilate. Y nos acordamos también la semana pasada que Jesús estuvo delante del gobernador Pilato. And Pilate asked Jesus, "Are you the king of the Y Jews?" Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? And of course, Jesus said that he was. Y claro, Jesús le dijo que sí lo era. And I'm sure Pilate thought, this Jesus is crazy. Y me imagino que Pilato pensaba, este Jesús está loco. He's king of the Jews, but Caesar is going to put him to death. Él es rey de los judíos, pero César lo va a matar. But we see with the resurrection, it establishes Jesus as not only king of the Jews, Pero vemos con su resurrección que no se establece solamente como rey de los judíos, but king of all people, pero rey de todas las, king of all kings. rey de todos los reyes. And so Jesus' claim to be Messiah, his claim to be king, was vindicated because of the resurrection. Y al Jesús decir que era el rey, que él era el Mesías, fue confirmado con su resurrección. There are several lessons for us today that I think that we can learn from what Paul is saying here in 1 Corinthians 15. Hay varias lecciones que pienso que nosotros podemos aprender con lo que Pablo está diciendo aquí en el capítulo 15. And not only what Paul is saying here, but how they fit into what we've been studying the last 2 weeks. No solamente lo que dice Pablo, sino una manera que igual funciona con lo que hemos estudiado en estas semanas pasadas. I think the first thing that we must understand Y pienso que una de las primeras cosas que debemos de entender is that we worship and serve a living king. es que adoramos y servimos a un rey que vive. Gloria a Dios. And of course, if this king wasn't living, he would be no king at all and would not be worth serving and Y claro, si worshiping. este rey no viviera, no fuera digno de adoración. Other religions have leaders who have started those religions. Otras religiones tienen líderes que han empezado esa religión. None of those religions claim that that leader still lives. Ninguna de esas religiones pueden decir que el líder que lo empezó todavía está vivo. But Christianity says that its leader, its king, is alive today. Pero el cristianismo declara de que su rey todavía vive. And so when we talk about worshiping and serving King Y Jesus, cuando pensamos de adorar y alabar a Rey Jesús, we're not talking about serving some person 2,000 years ago who unfortunately came to a drastic end. no estamos hablando de simplemente adorar a una persona que hace 2000 años simplemente dejó de existir. We're talking about worshiping the King of the universe who conquered death, Estamos hablando de adorar al Rey del Universo que venció la muerte, who lives today. que vive hoy. Gloria a Dios, sí, Señor. We worship and serve a living King. Adoramos y servimos a un Rey que vive. I think a second thing we should understand from our look at 1 Corinthians 15 this morning Pienso que la segunda cosa que debemos de entender después de ver el capítulo 15 esta mañana, is that Jesus' defeat of death was not just a defeat for him, but a defeat of death for us. y es que a Jesús vencer la muerte no solamente fue una victoria para él, sino que también una victoria para nosotros. Jesus' defeat of death did not just give him new life, Venciendo la muerte no solamente le dio nueva vida a él, but that new life that God brought about when he raised Jesus from the dead, pero esa vida nueva que sucedió cuando Dios levantó a Jesús de la muerte, that life is available for us today. esa vida igual está disponible para nosotros hoy. It's new creation life.
Es una creación nueva. And it's life that we can experience now and in the future too. Vida que podemos experimentar ahora, igualmente en el futuro. Jesus' defeat of death was not just for him, but for us too. Jesús venciendo la muerte no fue solamente para él, sino que también para nosotros. A third truth that we need to understand Una tercera verdad que necesitamos entender is that just as Jesus was vindicated, so too we, his followers, will one day be vindicated. así igual manera como Jesús fue resucitado, igual nosotros también un día. Amen. To be vindicated means to be shown to be correct, to be right. En otra forma también, así como Jesús al resucitar fue comprobado que era cierto, igual nosotros también en nuestra vida vamos a poder confirmar también que lo que creemos es verdad. And just as Jesus' resurrection showed that Jesus was right about all that he said about himself, Y así como cuando Jesús resucitó, comprobó de que todo lo que él decía era cierto, so too at his return, we who follow Jesus will be shown to be right. igual así con su venida, cuando él regrese, igual va a enseñar que nosotros también teníamos la razón. In this world, those who do not follow Jesus think that we're wrong. Todos en este mundo, los que nos siguen a Jesús, piensan que nosotros estamos equivocados. They think we're the crazy people. Piensan que nosotros somos las personas locas. But when Jesus returns, he's not only going to, again, judge the unrighteous, but he's going to vindicate those of us who follow Jesus. Igual cuando Jesús regrese, no solamente va a juzgar a las personas que dudaron, sino que las personas que creyeron, igual confirmará lo que creíamos. And so Jesus' vindication leads to our vindication. Entonces igual a Jesús ser comprobado, igual también lleva hacia nosotros también poder ser comprobados. And we can believe that because he rose from the dead. Y podemos creer eso porque sabemos que Él resucitó. Amen. So just as Jesus was vindicated, so too at his return we will too. Y así cuando Jesús resucitó fue confirmado lo que Él creía, igual también cuando Él regrese, igual nosotros también. There's a fourth principle or truth that I think we should understand based on our study of the scriptures. Hay un cuarto principio, una cuarta lección que podemos aprender aquí del capítulo 15. Like Jesus, sometimes God does not keep us from suffering, but will keep us through suffering. Así como Jesús, Dios no nos detiene de no sufrir, sino que igual así como Jesús nos da la fuerza para poder vencer. And sometimes, though we can't see our way through suffering and trials, Y a veces cuando entre el juicio y el dolor nosotros no, a veces quizás no podemos ver, there's life at the end. hay vida al final. Just as Jesus submitted himself to the Father's will, Así como Jesús se entregó a la voluntad del Padre, and the Father did not remove Jesus from the suffering and the trials that he was going to face, y el Padre no lo sacó del juicio ni de los dolores que él iba a tener, but rather preserved Jesus through that and brought him to life in the end. sino que le ayudó a perseverar por medio de todo eso y al final lo trajo a la vida. So too, God will do that for his children. Igual Dios hará eso para sus hijos. Because of your faith in Jesus, you might go through difficult times. Por tu fe en Jesús quizás vas a ir por momentos difíciles. Who knows, maybe even death itself. Quién sabe, quizás hasta la muerte en sí misma. My battery went out. Maybe that's a sign to stop. Se me murió la batería, quizás es una There we go. We got it. Hello, testing. Uno, dos, tres. quizás es señal de que tengan que parar. Dice. But at the end of our suffering and the trials, we are confident that there's life. Pero al final de nuestro sufrimiento y nuestro juicio sabemos que hay vida. And just as God raised Jesus from the dead, Y así como Dios levantó a Jesús de la muerte,
so too he will bring us to life on that last day. igual en ese último día nosotros nos traerá la vida. I think of one final truth that we should understand. Pienso en una última verdad que debemos de entender, That our trust in Jesus must be our own. que nuestra confianza en Jesús debe ser nuestra propia. Each of us must come face to face with that empty tomb. Cada uno de nosotros tenemos que llegar cara a cara a esa tumba vacía. Each of us must come face to face with Jesus' claim that he was king. Cada uno debemos de ir cara a cara hacia lo que Jesús decía de que él era el rey. And we must decide what we are going to do with that empty tomb and Jesus' claims to be king. Y debemos de pensar qué vamos a hacer con eso de que Jesús dijo de que Él es rey, igual que vamos a pensar y declarar con esa tumba vacía. And just as Mark's gospel ends, leading us to ponder the meaning of that empty tomb, Y así como como termina el libro de Marcos, que nos pone a pensar sobre esa tumba vacía, like those women who left that first Easter morning, como esas mujeres que estaban ahí en ese primer domingo, we need to struggle with that meaning and what that means for us. tenemos que igual ponernos a pensar en ese momento y qué significa para nosotros. Your family and your church cannot make the decision for you. Su familia y su iglesia no pueden tomar esa decisión por usted. Each person must decide whether he or she will give allegiance to Jesus. Cada persona debe decidir que si va a darle esa alianza a Jesús. And just like those women needed to figure out what that empty tomb meant for them, Y así como esas mujeres tenían que decidir qué esa tumba vacía significaba para ellos, and whether Jesus really was king, y si Jesús realmente era rey, and whether he really fulfilled the Father's plan, y si realmente Él cumplió con el plan de su Padre, each one of us needs to do the same. cada uno de nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Amén. But if that tomb is empty, Pero si esa tumba está vacía and Jesus is alive, y Jesús está vivo, that means he is not only king of the Jews, but king of the whole world. significa que no solamente es el rey de los judíos, sino que el rey de todo el mundo. And that demands a response from each person. Y eso demanda una respuesta de cada una de las personas. And there are only two options for one that is face to face with a king. Y solo hay dos opciones para una persona que está cara a cara con el rey. You can give your allegiance to that king, Le puedes dar tu alianza a ese rey, or you can be a rebel. o puedes ser una persona rebelde. And that's the same with King Jesus. Y es lo mismo con el rey Jesús. But for those who give their allegiance to the living king, Pero los que le dan su alianza al rey que vive, one receives the gift of this new creation life recibe el regalo de esta nueva vida, that they can experience now in part que pueden experimentar ahora en parte and in all its fullness when the king returns. y en toda su completitud cuando regrese el rey. If you're here this morning and you haven't given your allegiance to King Si Jesus, usted está aquí en esta mañana y no ha dado su alianza al rey Jesús, and you haven't experienced that new life, y no ha experimentado esa vida nueva, I appeal to you to give that some serious thought. le pido que por favor tome y considere eso. Because it's true, Jesus has risen from the dead. Porque es verdad, Jesús ha resucitado de la muerte. Amén. And that is something to celebrate. Y eso es algo para celebrar. And that is why today is so special and so meaningful. Y eso es porque este día es tan especial y tiene tanto valor. Because all of our hope is in the risen Jesus. Porque toda nuestra esperanza está en el Jesús resucitado. And Paul
earlier in this chapter says that if Jesus has not been raised, Y Pablo en el principio de este capítulo dice de que si Jesús no fue resucitado, we have no hope. no tenemos esperanza. But he has been raised. Pero Amén. Él ha resucitado. Gloria a Dios. Father, we're thankful for the resurrection of our King. Padre, estamos agradecidos por la resurrección de nuestro Rey. And with that resurrection, your redemption has been completed. Y con esa resurrección, Señor, tu redención ha sido completada. The plan that Jesus submitted to in the garden has come true. El plan que Jesús se sujetó en el jardín ha sido realizado. We're also thankful that the new life you gave Jesus shows us that he indeed is King. Estamos agradecidos porque la nueva vida que le diste a Jesús realmente nos enseña que Él es el Rey And that the King we serve lives today. y que el Rey que nosotros servimos vive hoy. May those truths change our lives. Que esas verdades cambien nuestras vidas. May we this week live so that everyone knows that we serve a living King. Que esta semana vivamos de que la gente sepa que nosotros servimos un Rey que vive. And it is in the powerful name of that risen King Y es en el poderoso nombre de ese Rey resucitado and the power of the Spirit who raised him from the dead y el poder del Espíritu que lo levantó de los muertos that we pray. que oramos.